triángulos. El día de hoy vamos a ver la clasificación de los triángulos, es decir, cómo se nombran según sus características. Vamos a ver, en primer lugar, que hay dos grandes clasificaciones para los triángulos. Y una es según, vamos a ponerlo así, según la longitud de sus lados. Según la longitud de sus lados. Y la otra es según la amplitud de sus ángulos. Es decir, estas son las dos principales clasificaciones que existen. Es decir, según lo que miden sus lados y según lo que miden, es decir, la amplitud de sus ángulos. Y esos son los dos grandes grupos en los que se clasifican los triángulos. Ahora, comencemos por esta. Según la longitud de sus lados, los triángulos se pueden clasificar de la siguiente manera. En primer lugar, se puede clasificar como un triángulo escaleno. Escaleno. ¿Qué características tiene un triángulo escaleno? Bueno, un triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres lados diferentes y sus tres ángulos diferentes. Esa es la característica o las características que lo definen. Triángulo escaleno, sus tres lados diferentes y sus tres ángulos diferentes. Primera clasificación, según la longitud de sus lados. Después tenemos, por ejemplo, otra clasificación, el triángulo equilátero. Equilátero. Siempre recuerden que el prefijo equi en matemáticas significa igualdad. Por lo tanto, equilátero implica lados iguales. Por lo tanto, el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Pero yo diría más, además de sus tres lados iguales, tiene también sus tres ángulos iguales. Y además, si los tres ángulos son iguales, tienen que ser iguales a 60 grados. Por lo tanto, es otra característica distintiva de un triángulo equilátero. Sus tres lados iguales y sus tres ángulos de 60 grados. Quiere decir, tres ángulos de 60 grados cada uno. 60, 60, 60. Sabemos que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Por lo tanto, si los tres ángulos son iguales, entonces cada uno mide 60 grados. Ese es el triángulo equilátero. Y hay una tercera clasificación que ustedes ya deben estar recordando, que es el triángulo isósceles. Vean cómo se escribe, isósceles. Es una palabra esdrújula, siempre se acentúa. Bien, y se escribe con una S acá, isósceles. El triángulo isósceles tiene algunas características importantes. Bueno, ¿cuáles son ellas? Tiene dos lados iguales. Dos lados iguales. Y obviamente, y uno diferente. Ahora, ese lado que es diferente en el triángulo isósceles se llama base del triángulo. Bien, el lado diferente es la base del triángulo. Por lo tanto, dos lados iguales y uno diferente, vamos a ponerlo así, llamado base. Y subrayo la palabra base. ¿Qué otra característica importante tiene el triángulo isósceles? Bueno, los ángulos que se forman entre los lados iguales y la base se llaman ángulos bases, y esos ángulos bases siempre son iguales. Por lo tanto, vamos a poner que los ángulos bases son iguales. Esa es otra característica que los define
inequívocamente. Entonces, de esta manera hemos hecho la clasificación de los triángulos según la longitud de sus lados. Escaleno, aquel que tiene 3 lados diferentes y 3 ángulos diferentes. Equilátero, aquel que tiene los 3 lados iguales y los 3 ángulos iguales a 60 grados. Y el isósceles tiene 2 lados iguales y uno diferente. El diferente se llama base. Y los ángulos de la base, es decir, los ángulos que se forman entre los lados iguales y la base, son también iguales. Estos triángulos tienen algunas otras características también relativas a las rectas notables de los triángulos que estaré compartiendo en próximos videos. Pero básicamente estas son las características fundamentales para poderlos clasificar según la longitud de sus lados. Ahora veamos otra clasificación, es según la amplitud de sus ángulos, es decir, cuánto miden sus ángulos y cómo se nombran entonces. Bueno, hay una primera clasificación que es el triángulo acutángulo. Acutángulo, vean la palabra, un poco fuera de lo común, pero acutángulo. ¿Cuándo un triángulo es acutángulo? Bueno, si tiene sus tres ángulos agudos. Recordemos que un ángulo agudo es aquel que mide o que es mayor que 0 y menor que 90 grados. Mayor que 0 sin incluir a 0 y menor que 90. Por ejemplo, un triángulo equilátero que tiene sus tres lados, sus tres ángulos de 60 grados es un triángulo acutángulo, porque los tres ángulos son agudos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, esa es la primera clasificación, triángulo acutángulo. Hay una segunda clasificación que es el triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo, muy conocido, muy utilizado dentro de la geometría, es aquel que tiene un ángulo recto. Recuerden que el ángulo recto es 90 grados o tiene una amplitud de 90 grados. Bien, obviamente no puede haber ningún triángulo que tenga dos ángulos de 90, porque la suma de los ángulos interiores, que son 3, es igual a 180. Por lo tanto, no existe el triángulo que tenga dos ángulos de 90. Si tiene un ángulo de 90, se clasifica como un triángulo o como un triángulo rectángulo. Bien, y una tercera clasificación que es el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso. Recuerden que los ángulos obtusos son aquellos que son mayores que 90 sin incluir a 90, ¿verdad? Y menores que 180 sin incluir a 180. Bien, obviamente como mismo pasa en el triángulo rectángulo, un triángulo obtusángulo solo puede tener un ángulo mayor que 90. Sería imposible que tuviera más de uno. Bien, esta es la clasificación según sus ángulos. Ahora yo quiero hacer una observación final, y es que cada vez que estemos en presencia de un triángulo, siempre lo vamos a poder clasificar según sus lados y según sus ángulos. Es decir, por ejemplo, nosotros nos podríamos encontrar un triángulo que fuera isósceles y al mismo tiempo obtusángulo. Bien, eso puede existir. Por lo tanto, cada vez que tengamos un triángulo delante de nuestra vista y tengamos sus elementos y conozcamos sus lados y la amplitud de sus ángulos, podremos clasificarlo en escaleno, equilátero e isósceles, pero también al mismo tiempo podremos clasificarlo en acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Bien, esta es una clase que nos va a servir de mucho después para resolver problemas de la geometría. Espero que les haya resultado útil. Si es así, no deje de suscribirse
y en próximos días estaré compartiendo para ustedes nuevos videos. Muchas gracias.